El caso de Charles Dexter Ward, capítulo 2.3. En 1766 se produjo un último cambio en Joseph Curwen. Fue tan repentino que enseguida llamó la atención de los inquietos vecinos, pues parecía como si hubiera deshecho de su aire tenso y expectante, como si se tratara de una vieja capa, y lo reemplazó por una mal disimulada exaltación triunfal. Curwen parecía tener dificultades para contener las ganas de proclamar en público su descubrimiento, pero por lo visto la necesidad de guardar el secreto era mayor que sus deseos de compartir su alegría, pues jamás dio explicación alguna justo después de la citada transición que aconteció a 1 de julio. El siniestro erudito empezó a sorprender a la gente con el conocimiento de información que solo sus antepasados fallecidos mucho tiempo atrás habrían podido comunicarle. A pesar del cambio, sus febriles actividades secretas no cesaron. Más bien al contrario, se hicieron más intensas, hasta el punto de que fue dejando sus negocios navieros en manos de los capitanes a quienes tenían sometidos por el miedo. Igual que antes, los había dominado por el temor a la bancarrota. Abandonó por completo el tráfico de esclavos, alegando que cada vez daba menos beneficios. Pasaba todo el tiempo posible en la granja de Pawtucket, aunque corrían rumores de que se le había visto en lugares que, pese a no estar próximos a los cementerios, tenía tal relación con ellos que los más desiertos se preguntaban hasta qué punto habían cambiado en realidad las costumbres del viejo mercader. Ezra Whedon, cuyos periodos de espionaje eran necesariamente breves, ya que pasaba largas temporadas embarcado, se mostraba poseído por una tenaz ansia de venganza, de la que carecía la mayor parte de ciudadanos y granjeros, y sometió los negocios de Curwen a un escrutinio más implacable que nunca. Muchas de las insólitas maniobras de los barcos del extraño mercader parecían justificadas por lo atribulado de aquellos tiempos, en los que todos los colonos estaban decididos a oponerse a las disposiciones de la ley del azúcar, que limitaban su tráfico cada vez más floreciente. El contrabando y el fraude eran la norma en la bahía de Narragansett, y el desembarco nocturno de cargamentos ilícitos era habitual. Pero Whedon, tras muchas noches siguiendo las balandras y las barcazas que veía salir de los almacenes de Curwen en los muelles de Town Street, pronto se convenció de que no eran los barcos de su majestad lo que procuraba evitar el furtivo y siniestro personaje. Antes del cambio acontecido en 1766, dichas embarcaciones iban cargadas de negros encadenados a los que transportaban al otro lado de la bahía y desembarcaban en un lugar sin determinar de la orilla justo al norte de Pawtucket. Luego los llevaban por los acantilados y campo a través hasta la granja de Curwen, donde los encerraban en aquella enorme dependencia de piedra, que solo tenía unas rendijas a modo de ventanas. Después del mencionado cambio, no obstante, se modificó por completo aquel procedimiento. La importación de esclavos cesó de pronto, y Curwen interrumpió por un tiempo sus expediciones a medianoche. Luego, hacia la primavera de 1767, adoptó una nueva estrategia. Las barcazas volvieron a partir de los muelles oscuros y silenciosos para internarse en la bahía, tal vez hasta Nantucket Point, donde se encontraban con barcos de considerable calado y aspecto variopinto, y recogían cierto cargamento que los marineros de Curwen desembarcaban en el lugar habitual, transportaban por tierra hasta la granja y guardaban bajo llave en el mismo misterioso edificio de piedra donde antes habían encerrado a los negros. El cargamento en cuestión consistía sobre todo en cajas y baúles,
gran parte de los cuales eran pesados y rectangulares e inquietantemente parecidos a ataúdes. Con aspecto incansable, Whedon siguió vigilando la granja con gran perseverancia. La visitó cada noche durante largos periodos de tiempo, y rara vez dejó pasar una semana sin ir a verla, a no ser que el suelo estuviera cubierto de nieve, lo que hubiera delatado su presencia. Pero incluso entonces se acercaba lo más posible por la carretera o el río helado para ver las huellas que pudieran haber dejado otros. Como sus obligaciones le impedían ejercer una vigilancia continua, llegó a un acuerdo con un compañero de taberna llamado Eleazar Smith para que le prosiguiera en su ausencia. Aunque entre los dos podrían haber puesto en circulación rumores extraordinarios, no lo hicieron, porque sabían que pondrían a la presa sobre aviso y les sería imposible avanzar en sus averiguaciones. Antes de pasar a la acción, querían estar seguros. Lo que descubrieron debió de ser ciertamente sorprendente. En más de una ocasión, Charles Ward les dijo a sus padres lo mucho que lamentaba que Whedon hubiese decidido quemar sus anotaciones. Lo único que puede saberse de esos hallazgos es lo que Eleazar Smith grabateó en su diario, no demasiado coherente, y lo que otros diaristas y corresponsales de prensa han repetido medrosamente de las afirmaciones que finalmente hicieron, según las cuales la granja era solo el cascarón de una amenaza vasta y repulsiva, de un alcance y profundidad demasiado profundos e intangibles para ser comprendidos más que de manera vaga y oscura. Whedon y Smith dedujeron desde el principio que bajo la granja habitaba un número considerable de personas en un sistema de túneles y catacumbas, más del viejo indio y su mujer. La casa era una antigua reliquia de mediados del siglo XVII, con una enorme chimenea y celosías en las ventanas. El laboratorio se hallaba en una dependencia que daba al norte y con un tejado largo que casi llegaba hasta el suelo. Dicho edificio estaba separado de los demás. Sin embargo, a horas intempestivas se oían voces en su interior, por lo que debía ser accesible por pasadizos subterráneos ocultos. Antes de 1766, esas voces eran murmullos y susurros de los negros, o gritos frenéticos acompañados de extraños cánticos e invocaciones. Tras esa fecha, no obstante, adquirieron un carácter peculiar y terrible. Recorrían toda la gama de matices, desde zumbidos de sordo consentimiento hasta explosiones de dolor o frenesí furioso, pasando por conversaciones en voz baja, gemidos lastimosos, jadeos de angustia y protestas. Parecían proferidos en distintas lenguas, todas aquellas conocidas por Corwin, cuya voz ronca era reconocible a menudo en las respuestas de reprobación o amenaza. A veces daba la impresión de que había varias personas en la casa: Corwin, varios prisioneros y sus guardianes. Había expresiones en idiomas que ni Whedon ni Smith había oído jamás, a pesar de que ambos habían pisado innumerables puertos en el extranjero y otros que se acertaron a identificar como propios de uno u otro país. Las conversaciones parecían una especie de interrogatorio, como si Corwin estuviera torturando a unos prisioneros rebeldes para extraerles información. Whedon había hecho un sinnúmero de anotaciones tomadas al pie de la letra de lo que había entendido, pues a menudo hablaban en inglés, francés y español, lenguas que él conocía bien, pero ninguna de esas notas ha sobrevivido. No obstante, afirmaba que, aparte de unos cuantos diálogos macabros referidos a asuntos pasados de las familias de Providence, la mayoría de las preguntas y respuestas que acertó a comprender versaban sobre cuestiones históricas o científicas, a veces sobre épocas y lugares muy lejanos. En una ocasión interrogó en francés a una figura hosca y airada acerca de la matanza cometida por el príncipe negro en Limoges en 1370, como si hubiese alguna razón oculta que quisiera conocer. Corwin preguntaba al prisionero si acaso lo era tal, si la orden de iniciar la matanza se había dado a causa del signo de la cabra,
hallaron el altar de la antigua cripta romana que había debajo de la catedral, o si el hombre oscuro de la que el arre de Jaute viene había pronunciado las tres palabras. Al no obtener una respuesta, el interrogatorio había pasado a medidas extremas, pues se oyó un grito pavoroso seguido de un silencio, un balbuceo y un golpe sordo. Las cortinas siempre estaban echadas, por lo que no había testigos oculares de estos interrogatorios. No obstante, en una ocasión, durante un discurso en una lengua desconocida, la proyección de una sombra sobre la cortina sobresaltó a Whedon. Le recordó a uno de los muñecos de una obra de títeres que había visto en el otoño de 1764 en Hackers Hall, un espectáculo mecánico inteligente que ofrecía un hombre de Germantown, Pensilvania, anunciado como vista de la famosa ciudad de Jerusalén, en la que se representan Jerusalén, el templo de Salomón, su trono real, las famosas torres y colinas, los sufrimientos de nuestro Salvador desde el huerto de Getsemaní hasta la cruz en la colina del Golgota. Un ingenioso ejemplo de estatuaria que pasmará a los curiosos. Fue en esa ocasión en que Whedon se había acercado a la ventana de la puerta principal, de donde llegaban las voces. Dio un respingo y despertó a la vieja pareja de indios, que le asusaron los perros. Después de eso no volvieron a oírse conversaciones en la casa, así que Whedon y Smith dedujeron que Corwin había trasladado sus actividades a los túneles. Parecía indudable que dichos túneles existían realmente por varios motivos. Algunos de los gritos apagados y gemidos que parecían surgir amortiguados desde las profundidades de la tierra, lejos de cualquier dependencia de la casa. Además, oculta en la parte de atrás, entre los arbustos que había a la orilla del río, justo donde la pendiente descendía bruscamente hasta el valle de Pawtucket, encontraron una puerta de roble, en un arco de gruesa mampostería, que obviamente era una entrada a las cavernas del interior de la montaña. Whedon ignoraba cuándo o cómo podían haberse construido aquellas catacumbas, pero subrayaba la evidencia de que una cuadrilla de obreros había podido llegar hasta allí sin que nadie se diera cuenta con facilidad. Sin duda, Joseph Curwen empleaba a sus marineros mestizos para las tareas más diversas. Durante las abundantes lluvias de 1769, los dos espías examinaron con especial atención las orillas del río, por si las aguas arrastraban al exterior algún secreto subterráneo. Y su empeño se vio recompensado con el hallazgo de una enorme cantidad de huesos humanos y animales en varias profundas zanjas excavadas en la orilla. Como es natural, podría haber 1000 buenas razones que explicaran su presencia en la parte de atrás de la granja, en una región donde los cementerios indios eran abundantes. Pero Whedon y Smith sacaron sus propias conclusiones. En enero de 1770, seguían discutiendo en vano qué hacer o pensar acerca de tan desconcertante asunto, cuando ocurrió el incidente del buque Fortaleza. La flota aduanera al mando del almirante Wallace había reforzado la vigilancia de las embarcaciones desconocidas a raíz del incendio en el verano anterior en la guardacostas Liberty en Newport, y en esa ocasión la goleta de Su Majestad Signet, con el capitán Charles Leslie al mando, capturó de madrugada, tras una breve persecución, al paquebote Fortaleza de Barcelona, España, capitaneada por Manuel Arruda, que según el diario de a bordo hacía el trayecto desde el Cairo, Egipto, hasta Providence. Al registrarla en busca de contrabando, descubrieron con enorme sorpresa que su cargamento consistía exclusivamente en momias egipcias, consignadas al marinero ABC, que debía recogerlas en una barcaza enfrente de Nankitt Point, y cuya identidad el capitán Arruda creyó deshonroso desvelar. El tribunal del vicealmirantazgo de Newport estaba perplejo, dado que el cargamento no podía considerarse contrabando.
pesar de que había entrado a escondidas en la bahía, y optó por seguir las recomendaciones del jefe de aduanas Robinson y liberar el barco, tras prohibirle fondear en aguas de Rhode Island. Luego, luego corrieron rumores de que se le había visto fondeado en Boston, aunque nunca llegó a entrar en el puerto. El extraordinario incidente no pasó desapercibido en Providence, y no faltaron quienes apuntaron a la segunda relación entre el siniestro cargamento de momias y Joseph Curwen. Sus exóticos estudios, sus extrañas importaciones de productos químicos y su afición a los cementerios eran bien conocidos, y no hacía falta mucha imaginación para relacionarlo con una extravagante importación que no podía estar destinada a nadie más. Como si fuese consciente de tales sospechas, Corwin tuvo la precaución de aludir como de pasada en varias ocasiones al valor químico de los bálsamos hallados en las momias, movido tal vez por el convencimiento de que así el asunto parecía menos antinatural, aunque nunca admitió directamente su implicación. Whedon y Smith, por supuesto, no tuvieron dudas del significado del incidente, y concibieron las teorías más descabelladas sobre Corwin y sus monstruosas investigaciones. Al igual que la del año anterior, la primavera siguiente fue muy lluviosa, y los dos espías vigilaron con suma atención la orilla del río, detrás de la granja de Corwin. El agua se llevó gran parte de un ribazo y sacó a la luz varios huesos, pero no desveló ninguna cámara subterránea ni túneles. No obstante, algo se dijo en el pueblo de Pawtucket, 2 kilómetros más abajo, donde el río discurre por varias cascadas hasta llegar a una cala plácida y resguardada. Allí donde las pintorescas cabañas se encaramaban a la colina desde el puente rústico y las barcas de pesca aguardaban soñolientas amarradas a los embarcaderos. Circularon informaciones sobre cuerpos que se habían visto flotando por el río y que habían asomado un instante a la superficie antes de caer por las cascadas. Claro que el Pawtucket, en un río muy largo que serpentea por varias regiones habitadas por donde abundan los cementerios y las lluvias habían sido muy abundantes, pero a los pescadores del puente no les agradó el modo en que una de aquellas cosas lo miró mientras pasaba sus pies por el agua cristalina, ni la manera en que otra soltó una especie de chillido, pese a que su estado no le permitía hacer tal cosa. El rumor llevó a Smith, pues Whedon se hallaba embarcado por entonces en la parte de atrás de la granja, donde sin duda debía de quedar alguna prueba del derrumbe. Pero en la orilla, pero en la orilla no quedaba ni rastro. Había sufrido un pequeño desprendimiento que había dejado solo una pared compacta de piedra y arbustos. Smith incluso llegó a excavar aquí y allá, tratando de encontrar algo, pero acabó desistiendo en parte por la falta de éxito, en parte por terror a tenerlo. Sería interesante imaginar hasta dónde hubiera sido capaz de llegar con su insistencia al rencoroso Whedon de haberse encontrado en tierra